Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su podcast Seguro No Sabes, desde la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores. Y en este episodio número 35 tenemos la presencia de dos personas que traen noticias, actualidades, nuevas formas de llevar el seguro, creatividad en el sector asegurador, que no muchas veces hablamos de eso, pero es para que veamos nuevos capítulos que se están abriendo en nuestro mercado. Y para eso pues contamos con Arelis y Ana, ¿verdad que sí? Antes de decir los apellidos, creo que es más bonito por su nombre, Arelis Polanco y Ana Soto, al final está bien. Pero bueno, ellas son parte de Seguro Sura y Seguro Sura participó dentro del conjunto de empresas del Reto de Aceleración 2030 desarrollado por Cadoar y el PNUD sobre seguros inclusivos, en un primer capítulo que esperamos hacer capítulos anuales de soluciones para el mercado de motoristas. Entonces dirán, bueno, ¿a qué sabe eso? Pero básicamente vamos a hablar desde la experiencia del lado de la aseguradora, cómo pensaron. Hicimos una primera problemática que era salirnos un poco de las coberturas y productos tradicionales y construir soluciones para un mercado interesantísimo. Es bueno saber que el 57% del parque vehicular dominicano, 6.500.000 vehículos, el 57% son motores. Y hay 6 tipos de motores. El motor de transporte normal, privado de una familia, el motor deportivo de lujo o de placer, está el motor delivery de restaurantes, farmacias, empresas, está el motor mensajero, está el motor de plataformas digitales donde se piden comida, mandaditos y ese tipo de cosas, y también está el motor de paradas, de motoconchistas. Entonces, son 6 realidades, pero al final del día tenemos un público con necesidades muy particulares. Entonces ahí es donde conversamos hoy con Sura, como una de las empresas que participó y la empresa que ganó el primer lugar de este reto, que lo felicitamos, dicho sea de paso. Gracias. Pero antes de entrar en preguntas específicas, no sé quién quisiera empezar a hablar, cuéntenos qué fue el proceso, cómo lo vivieron, cómo fue el trabajo en equipo, el desacomodarse un poco de lo que normalmente se hace en una aseguradora, ya que en este podcast hemos venido hablando del riesgo, de los diferentes tipos de productos. Entonces, hablar ahora de un ejemplo concreto, práctico, real en Dominicana de creatividad, nuevas soluciones, llevar y crear cosas diferentes. Entonces, ¿qué fue ese proceso que se vivió desde Seguro Sur en este caso? Bueno, empiezo yo, Anita, ¿verdad? Pues yo te diría que fue un reto. Primero está el tema de los sesgos en las áreas técnicas. Cuando tú le sueles hablar a un área técnica, vamos a trabajar con este segmento, lo primero que viene a la mente es riesgo. Riesgo por todos los lados. Entonces, empezar a tener conversaciones distintas dentro de las diferencias que hay en todas las áreas. Claro. Porque el comercial, por supuesto, el que le interesa, lo ve como interesante. Hay un área que dice, hay mucho riesgo. Hay otra área que te dice cómo va a ser el flujo de caja de este segmento, cómo vamos a manejar los siniestros. O sea, son conversaciones distintas. Y yo te diría que dentro de todas esas conversaciones distintas, el llegar a un consenso y poder todos decir, sí, vamos a apostar a este segmento, ahí yo creo que está la primera ganancia. Porque todos, cuando salió la convocatoria, que vimos las bases, que empezamos todo, cuando nosotros recibimos las informaciones, no fue de una área. Nosotros involucramos absolutamente las áreas, todas las áreas que participan para poder trabajar en un nuevo segmento, identificar un nuevo segmento, construir una solución para ese segmento, pasar por lo que nosotros llamamos macro proceso completo, hasta que ya pueda quedar inclusive definido el canal que va a comercializar esa solución. O sea, que pasan por todas las áreas. Y
Lo más interesante es eso, que llegamos a un acuerdo todos. Dentro de las diferencias logramos llegar a un acuerdo todos y fue puro aprendizaje. Pero cuando habla de ese acuerdo, escúchame, es un acuerdo de discusiones, disenso, por aquí sí, por aquí no, o sea, es una conversación. Una negociación interna de llegar a un punto, ¿verdad? Es una negociación interna de llegar a un punto medio en donde riesgos, legal, comercial, mercadeo, finanza, modelo operativo, siniestro, todos llegamos a un punto común y decimos, estamos de acuerdo, vamos a trabajar ese segmento. Primero porque es un segmento que no suele ser el trabajado por Sura. Sura no se ha caracterizado por trabajar en ese segmento, aunque sí llevamos años trabajando microseguro, sí. Pero este segmento en particular, el de motoconchista, no había sido el apetito. Hasta empezar a estudiar, a indagar el mercado, cuáles son las necesidades particulares de ese mercado, qué podemos entregar, que nos diferencie un poco de todo lo que existía, porque hasta ahora lo que existía era una póliza tradicional de seguro de ley, con una cobertura de accidentes personales. Entonces, empezar a indagar las necesidades particulares de ese segmento, pues empezó a despertar en nosotros como un deseo de profundizar. Yo te diría que eso, yo creo que ahí surgió como el deseo de, no señores, vamos a profundizar. Y aprender en el proceso. Y aprender en el proceso. Entonces, como que se contagió, hubo un contagio de todas las áreas y llegamos al consenso. O sea, era en la profundización como que nos interesó y vamos a seguir profundizando. Y ahí yo creo que fue que llegamos al consenso, cuando todos empezamos a profundizar. Anita, coméntenos algo. No, excelente la explicación que dio Arely. Yo solo podría agregar que lo que nosotros pudimos ver es a la persona detrás de ese motor. Hasta ahora todas las soluciones van orientadas a aquel motor y al daño a terceros que le hace. Pero salir a conocer a esa persona que está detrás, ver lo que le duele, a lo que teme, porque lo que todos vemos es el motorista que no pasa por el lado, que se ve en rojo, que se sube en una acera. Que se sube en una acera, pero no ve el padre que está detrás de mantener una familia. Porque están trabajando. Que están trabajando. Están haciendo un trabajo. El motoconchista, el de plataforma, el mensajero privado, tiene un celular, tiene una familia, si le pasa algo él es el único sostén. Entonces esa persona que está detrás es a donde nosotros vamos a conocerla. Entonces, un momento, ¿ustedes salieron a la calle a conocer a esta persona, a hablar con ellos? ¿Fueron a su zona de trabajo? Sí. ¿Se fueron a la calle, no di que en la comodidad de un aire acondicionado? No. ¿Y cómo fue? Yo soy pana de una parada de motoconcho que hay frente a San Bill. Son Ana, es amigo de... Oye, pero qué bueno. Entonces, tú vas allí, ¿y qué fue, o sea, qué te impregnó? O sea, ¿qué salió de esas conversaciones? De esas conversaciones salen, no andamos por mal camino. Estamos pensando en la persona y comprobar que esas dolencias que nosotros vemos son las que ellos tienen. Y una vez decidimos probar lo que ya teníamos, con palabras. Si tú tienes esta cobertura, si te pasa algo, tu familia tiene esta cobertura, si pierdes un órgano, si somos medio, los seguros tenemos que ser un poquito... muy descriptivo en el riesgo, ¿verdad? Y al principio me decían, no, eso es mentira, o sea, tú me estás mintiendo, tú. ¿Que me va a proteger? Sí, te va a proteger así, si te pasa tal cosa, si un tema de educación, Ana. Sí. Yo creo que es más de educación y el hecho de que ellos se sienten que nadie los valora. Por el simple hecho de ser motorista, pues nadie está interesado en ver un poquito más atrás. Sí. Y la receptividad a la idea fue fantástica. ¿Y qué sale cuando ellos te dicen, cuáles eran sus principales preocupaciones? O sea, que tú le preguntabas, ¿cuál es tu problemática? Pero ellos decirte,
si el producto me cubre, ¿cuáles son sus principales miedos, temores? Bueno, primero que por la aseguradora o por... No ellos, como ellos como como personas. ellos. O sea, Como persona. ¿qué ellos ven que pueden perder que les imposibilite hacer su trabajo? Y como tú decías, tienen familia. O sea, Saben que están en puro riesgo en la calle, no solo porque un vehículo los pueda chocar o porque ellos son conscientes de que se van en rojo, sí, de que cometen imprudencias, de que están mirando un celular, que no están pendientes de, sobre todo los deliveries de plataforma, andan manejando y contestándote un celular. Ellos están conscientes de eso sí. y del peligro que eso representa. Entonces, el hecho de que tú como asegurador le dices, yo sé que eso te duele. Y si te pasara algo, entonces, mira, aquí estamos nosotros acompañándote en esta situación, en esta situación, en esta situación. En situaciones tan sencillas como se te quedó tu motor y actualmente tú no cuentas con un servicio de mecánica ligera, qué sé yo, que te ayude. Muchos de ellos saben cambiar su cadena, Una su bujía, goma, sí, sus rápido. cosas, pero hay cosas donde el motor no les funciona. Y fue interesante ver cómo si pensaran que ¿en serio me lo vas a dar? O sea, yo soy merecedor de eso. Sí, Dios, eres merecedor de eso. Porque al final la persona que está detrás es un ser humano que necesita protección. Claro. Así es. Porque si no está protegido, entonces las personas que dependen de él no están protegidas. Sí, si mañana no existe, hay niños que tienen que seguir en una escuela. Exacto. Tienen que Y seguir al no comiendo. tener- Familias completas. Que dependen de Porque algunas veces el motoconchista puede ser hasta el único proveedor dentro del hogar. Entonces, ante una eventualidad que le pueda ocurrir, sufre la familia completa. Entonces, eso eran de las inquietudes que ellos externaban en esas conversaciones que nosotros teníamos. Tú sabes que para nosotros es ver este proceso, digamos, como y motivar a que suceda, pero al final del día los hacedores del proceso son ustedes. Y es una manera distinta, no sé, preguntaría, porque normalmente desde el gremio asegurador tú haces productos bajo como tú bien dices, bueno, cuánto ingresa y yo hacer mi reserva de cuánto voy a pagar, mis costos administrativos, yo llevar ese producto a la calle, buscar mis socios comerciales para distribuirlo. Sin embargo, me luce que esta es una manera distinta. No hagamos el producto hasta que no sepamos qué es lo que esta persona quiere. ¿Ustedes creen que este proceso de una forma u otra ha servido de llevar alguna experiencia positiva de nuevas formas de abordar situaciones, problemas? Y yo te lo digo porque, bueno, en el caso particular de ustedes, una empresa que está presente en varios países, pero en sentido general, esto, más allá de la solución per se, ¿qué ustedes creen que enseña al sector? ¿Qué ustedes creen que pueden ser cosas nuevas que inmiscuirnos en otras iniciativas que podamos seguir entre todos, porque esto es de la colectividad que surge, pueda el sector aprender cosas distintas? O sea, ¿hay algo de eso ahí? Sí, claro que sí, hay muchos aprendizajes. Yo te diría, parto del trabajo en equipo, de las diferencias que hay en los términos de construcción. Inclusive, algo más me voy. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, nos íbamos a hacer preguntas a áreas que no tienen absolutamente nada que ver ni con comercial ni con técnico. ¿Qué tú percibes? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú entiendes que agrega valor? E inclusive nosotros hicimos nuestras encuestas. Alguien no curtido, digamos. Claro, de lo normal. alguien que no sabe ni siquiera de seguro. Porque uno asume Claro. que las personas saben de seguro. Ey. Pero nosotros nos fuimos, inclusive hicimos preguntas a un público que no sabe de seguro. Y le preguntamos, ¿tú crees que alguien valoraría que si queda incapacitado pueda recibir tantas sumas aseguradas mensual para? Pero claro. Pero ¿cómo se hace eso? Nos preguntaban. O sea, personas con nivel bajo totalmente inseguro. Y ese aprendizaje de construir desde lo desconocido te permite
poder entender la realidad. Y nosotros decimos que nosotros lo que buscamos es llevar bienestar a las personas. Nosotros buscamos construir algo que a la persona realmente le haga sentido y que diga, sí me interesa. Claro. Y cuando ya dice sí me interesa, es porque también inclusive puede haber una permanencia en la renovación, porque no nos interesa vender para el primer periodo, no nos interesa relaciones a largo plazo. Claro. Y la idea es tú poder construir algo que le haga sentido y que pueda quedar permanentemente en esa relación de largo plazo. Eso fue un aprendizaje, salir y hacer preguntas desde un mercado distinto que no conoce de seguro. Eso nos ayudó bastante. E incluso en la misma organización, que somos 200 y pico de personas, hay áreas que no tienen que ver nada con seguro. Tú te vas a un área de logística de compra y por lo regular están en los temas relacionados a logística. Entonces, tú sentarte con ellos y escuchar también que ellos creen que pueda ser diferente, eso es válido, Claro. muy válido. Yo creo que eso es un aprendizaje demasiado importante. Y también hay algo que muchas veces uno tiene que renunciar a lo que uno conoce. Hay que vaciar para volver a llenar. Y eso se hace con un equipo resiliente. Claro. Definitivamente. Esos son aprendizajes y es algo que nosotros lo vivimos en este proyecto. Y yo le decía a nuestro presidente que definitivamente no podemos salir con otra solución en el mercado que no se haga tal cual hemos hecho este trabajo. Qué importante es. O sea, eso es un aprendizaje. Claro. Y tú dices, nos valió mucho el taller que nos entregaron, nos valió mucho. Y aunque somos una multilatina, de todo se aprende, Franklin. Claro. De todo se aprende, porque hay veces, yo recuerdo que una vez nosotros salimos con una solución. Porque las tendencias del consumidor están cambiando. Y ahora es cierto que las mascotas forman parte de nuestra familia. Y sí es cierto, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿A qué segmento nos vamos a dirigir? ¿Qué canal vamos a usar? ¿Cuál va a ser todo el canal de distribución? Por eso es que te digo que todas las áreas impactan en los desarrollos de los productos, de las soluciones. Entonces, eso es un aprendizaje demasiado valioso. Tú sabes que no me impacta escucharlo, porque la verdad, yo les juro a los que nos están viendo y escuchando que normalmente llegamos con ciertos temas a plantear. Y yo le decía, mira, que sea una conversación, le decía ahorita a Ibelice, que parte del equipo del podcast también, por Cadoar, mira, que sea una conversación libre, porque creo que el tema sale muy natural, por lo que ustedes han vivido, no coartarnos con preguntas muy cerradas. Pero a mí me llamó mucho ahorita como tú decías que hasta te hiciste pana de los muchachos en la parada, pero tú te haces pana de alguien porque hubo un buen intercambio, porque hubo una buena relación, una buena conversación, porque de parte de incluso ellos vieron en ustedes algo positivo. No, eso no surge fruto de una conversación negativa o de un momento. Entonces, ¿se puede decir algo? ¿Ustedes conversaban con ellos? ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cómo ellos vieron este tema del punto de vista para ellos positivo? Tú sabes, o sea, ¿cómo fueron esas interacciones? Tú sabes que yo creo mucho que el ser humano, los seres humanos tenemos la capacidad de percibir cuando me estás preguntando por interés o me estás preguntando porque realmente me preocupa y me intereso por ti. Entonces, eso es básico, en la investigación de mercados es básico, de que yo pueda darte la suficiente confianza para que tú te abras conmigo y escucharte, porque a veces tendemos a hablar mucho y a escuchar poco lo que el otro tiene que decir. Y podemos tener una idea en la cabeza, y yo quiero vender una botella de agua, y toda mi concepción sobre la botella de agua es lo que yo quiero transmitirte. Sin embargo, yo no te estoy escuchando o no estoy analizando, agregando cualquier insumo que tú me puedas dar que me ayude a mejorar el envase, que me ayude, porque tengo que escucharte, sinceramente, que la persona sienta que yo te estoy escuchando y que yo te estoy preguntando para aprender de ti, no para que
venderte Claro. las cosas. No te digo, al principio era que tú vienes a venderme, no, yo no te vengo a vender nada. Y al final las conversaciones terminaban en, dime dónde te firmo para comprarte el seguro. Ujú. Sí, No, todavía no está hecho, esta es una Oye, idea pero qué nada más. interesante. Esta es una idea nada más, ¿tú entiendes? Pero si me vas a proteger así por este monto anual, claro que lo quiero, ¿tú entiendes? Entonces, es una relación de confianza en Claro. ese y de un poder lenguaje ser llano, Ana, sincero. un lenguaje llano, porque Un eso lenguaje también llano. aprendimos. Depende del público al que te estés dirigiendo y en este caso tienes que hablarle un lenguaje llano y no irte quizás el ensajado y con el calor y la Ya me quítame el cosa. traje. ya me Y quito. te con tu sabes jean y qué? tu tenis y que ellos se Claro, sientan más en claro. confianza y sentarte Pero en la ojo, parada. en temas de seguros, Ellos hemos saben, aprendido, ellos saben, ellos saben. pero ojo, las conversaciones en temas de seguro, no importa a veces el público, nosotros solemos hablar, los que estamos en seguro, en un lenguaje realmente muy técnico, muy complicado, y la gente nos escucha, que el seguro, que la tasa, que si o qué, que la prima. La gente queda, la prima, pues es la prima de quién, ¿tú entiendes? Y realmente creo que el éxito está en eso. Oye, protección, Ujú. bienestar, Ujú. cuidar, Te voy a acompañar. te voy a acompañar, los tuyos. Aplatanarle los tu términos. familia, Claro. los tuyos. Y ahí es que Sí. yo pienso, como tú bien dices, cuando una persona de esta, que es una empresa, una microempresa muchas veces, Ujú. siente que lo más preciado que tiene, que no es el motor, estamos entrando por su vida de trabajo, Ujú. su familia. Su familia. O sea, tú te despiertas a trabajar y tú te desvives por tu familia. Porque eso es. Entonces, eso, cuando tú proteges mis hijos, o sea, yo creo que eso cambia un poco la conversación. sí. Y es real. Y cuando, como tú dices, se traduce en que eso es algo real, pues sí. Y mire por qué. Porque para nosotros, yo creo que este capítulo abre algo muy. O sea, este hecho, esta iniciativa empiezan a abrir capítulos interesantes. No te diría que estamos inventando nada, porque esto ya se ha hecho en otros países y simplemente yo creo que es un trabajo en equipo de todo el gremio llegar a que esto sea una realidad. Mira por qué te lo digo. Desde los gremios uno construye mucha estadística. Y el gremio es la conformación de las empresas, por ejemplo, desde Cadoar. ¿Quiénes son los dueños de Cadoar? Ustedes, las empresas que lo conforman. Y ha sido algo de una decisión en conjunto de construir este proceso, donde algunos somos voceros del proceso, otros son los practitioners como son ustedes del proceso, y que esa estrategia, visión común, yo creo que llegar a que una gente mañana, una persona, tenga mayor protección para sí mismo y para su familia, yo creo que como tú decías, vamos a un camino muy correcto quizás y aprendiendo en el proceso. Y antes de quizás abusar más de su tiempo, ¿cuáles han sido, si se pueden decir, cuando tú hablas, y cuando hablo de discusión, la discusión no es que sean buenas o malas, la discusión es porque yo tengo que validarme en una discusión con mis planteamientos y validar el del otro y escuchar Claro. y todo ser parte. ¿Cómo ha sido esa dinámica? Porque tú me hablabas, bueno, de diferentes áreas, que te presenta la compañía, y eso verlo multinivel en una empresa, con el día a día que ya tiene la empresa, agregarle esta tarea, yo imagino que de por sí es un reto interno en una empresa. Sí. Tú sabes Entonces, que nosotros nos hemos declarado que somos una empresa multisegmento, multicanal y multiproducto. Entonces, muchas veces entre el decir y el hacer puede haber una brecha. Ujú. Y creo que esta oportunidad fue perfecta para validar eso que nosotros declaramos. Si hablamos de que el 51% del parque vehicular son motores, 57. 57. Entonces, ¿cómo no incluimos dentro de nuestra estrategia el proteger ese segmento? Ah, ese La segmento. persona que Claro. está detrás de ese motor. Exacto. No es que no te protejo el motor, también te protejo el motor, pero hay pero- una persona detrás de ese motor, exacto. que eso es lo que pasa con la estadística. Exacto. Detrás del número hay gente que es Hay la que fallecidos, y representa. lesionados, y Hay familias, fallecidos. familias con cualquier dolor por estadística detrás de generaciones. eso, hay gente que tiene, que es un ser humano real, que Así tiene es. unas necesidades, que tiene unas esperanzas, unas aspiraciones que tú tienes que ver detrás de ese número, definitivamente. Así es. Entonces, cuando empezamos a hablar, decíamos, somos multisegmento. Es un segmento que por lo regular
no suele ser acompañado por las aseguradoras hoy día. Decidimos, vamos a acompañarlo. Multicanal. Un asesor tradicional, por lo regular, no acompaña de un 1 a 1 a este segmento que vamos a trabajar. Correcto. Lo debe acompañar apalancado en tecnologías emergentes. Entonces, estamos apostando a temas de segmento, a temas de nuevas tecnologías emergentes para poder llegar a la masificación que se quiere. Son varios aspectos que estamos combinando aquí. Y es un reto para nosotros. Sí. ¿Entiendes? Porque cuando hablamos de canal distribución, cuando hablamos de tecnologías emergentes, cuando hablamos de llegar a esos segmentos de la población, estamos viendo todo lo que las tendencias hoy día nos dicen. Entonces, conecta. Tú sabes que normalmente cuando uno está trabajando en temas de análisis dentro de compañías de seguros, simulando carteras, analizando precios, costos, los procesos internos, si realmente tú estás mucho sentado en espacios, como decimos, en cuarto frío, pensando, discutiendo. Pero yo quisiera, antes de cerrar en estos 30 minutos, que siempre decimos que vamos a hacer un podcast, un capítulo de 15 minutos, pero hablando de cosas tan sensibles, tan bonitas, yo creo que el tiempo no es suficiente. ¿Cómo ha movido la sensibilidad? O sea, salir del trabajo tradicional de los números fríos, ver carteras, cuadros en Excel, o sea, ha habido algo más allá, me imagino, de discusiones pensando, pero si a fulano le pasa esto, ¿cómo nosotros lo cubrimos por aquí? ¿Dónde llega esa, ya hablar entonces en sí de la cobertura, de suponer cuáles son esos riesgos, qué pasaría con esa familia, con esa persona, dónde entra un factor humano, como tú bien dices? Porque estamos trabajando en este caso, con población que tiene unos riesgos y unos niveles de vulnerabilidad muy altos, ¿verdad? ¿Cómo ha entrado esa mezcla ahí también un poco, si se quiere decir, no sé si emocional o fuera de lo normal? O sea, ¿cómo ha sido este tema? No sé si, bueno, uno como asegurador piensa, esta es mi solución, yo quiero que tenga esto. Desde el escritorio, desde la tabla de Excel, desde el cálculo actuarial. Esto puede tener esto, puede tener lo otro, puede tener lo otro. Pero definitivamente salir a la calle y ver que eso le hace sentido a una gente, te hace sentarte de nuevo, espérate, vamos a reajustar. Déjame olvidarme de que yo soy la que tengo la expertise y ver y ajustar a lo que realmente esa persona necesita. Claro. Y es lo que te da al final, yo creo que fue la llave del éxito, la clave de que vimos a la persona, no al motor. Exacto. Solamente. O sea, el motor sí, porque es lógico, pero vimos a la persona, definitivamente. Inclusive, nosotros, cuando se empezó a construir, ya después de escuchar, nosotros vimos N cantidades de coberturas que ni la soñábamos tener en un tipo de solución como esta. Pero tú la tienes ahí como en un checklist. Pero cuando tú vas teniendo esas conversaciones, tú vas diciendo, esto no aporta, esto no aporta, esto sí aporta, esto tiene un peso importante, que te lo dan las mismas encuestas. Claro. Y sobre la base de eso fue que sacamos como el prototipo, digamos que no final, porque ahora vamos a seguir puliéndolo, vamos a seguir mejorándolo, pero definitivamente en las conversaciones que te van listando las necesidades puntuales. Entonces tú vas viendo que hay una familia detrás, que es su única fuente de ingreso, vas viendo que también le preocupa que le roben el celular, porque el celular también viene siendo su fuente de ingreso. Su asistente, su fuente de ingreso. Su asistente, su fuente de ingreso. Entonces tú vas viendo todas esas necesidades particulares. Y yo me río ahora porque cuando en las conversaciones del equipo tú dices, bueno, vamos a proteger por un límite el celular. ¿Cómo? Sí, claro, porque esa es su fuente de ingreso de ellos. Es su software, su oficina, todo. Entonces, se dieron esas conversaciones súper interesantes, muy ricas, definitivamente. Entonces, ahí ya uno va haciendo el check. Claro.
de lo que tenía y no valor, porque tampoco todo puede ser, todas las coberturas no se podían habilitar porque iba a ser insostenible. Claro. Entonces había que darle un peso a cada una de las necesidades. Inclusive pensamos en una solución que fuera modular. Esa es una tendencia ahora, trabajar soluciones modulares que tú puedas seleccionar esta cobertura, que esta te haga sentido. Claro. Y todo eso vendrá con lo que será el producto final, porque definitivamente eso está hoy en día, de que yo seleccione cuáles son las coberturas que a mí me impacten, porque dentro de la diversidad, definitivamente todos tenemos necesidades distintas. Correcto. Entonces, por ahí vendrá el producto final, apalancado definitivamente. Tú sabes que antes de un mensaje final que ustedes le dejen, y nos despedimos, qué bueno eso que ustedes decían, o sea, sí es el sentido de protección, es verdad que se compra al motorista, que el motor y eso, pero pensando en la persona, en su necesidad, en su familia, en su cuidado, en su continuidad, que fruto del riesgo que pueda tener, que se le active un riesgo y lo sufra, pues él pueda mañana encontrar en el sector seguros respaldo para seguir adelante. Y no quede una familia mutilada de por vida, no quede una familia sin una protección para los niños que están creciendo, que necesitan pago de escuela, comida, etcétera, manutención. Entonces, de verdad yo creo que podemos decir que como gremio, yo diría que sí hay muchos espacios que sigamos construyendo para llevar, para entregar, para, como yo digo, desde que una persona se beneficia con esto, ya tiene sentido, ya cobra sentido. Alguien está validando el esfuerzo que ustedes han hecho. Ustedes y todos los otros que participaron, evidentemente. Y la verdad no sé, algún mensaje que ustedes quieran antes de despedirnos, de irnos de parte de... Y en nombre del equipo, el equipo que trabajó con ustedes todas estas soluciones, o sea que, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay un compromiso de Sura de llevar educación. No es solamente que se pueda colocar el producto. Hay un compromiso de que a través de cada aliado se lleve educación. Eso es un compromiso que no hemos negociado. E incluso con los aliados que estamos visualizando, que visualizamos dentro de toda esta construcción, eso es una de las partes que no vamos a negociar, que se lleve educación y que las personas sepan lo que tienen y así poder contribuir un poco a este sector que definitivamente sabemos que nos toca una cuota bien importante en términos de educación. Esa educación no es solo la educación vial o el cuidado que siempre vemos, sino también ese acompañamiento y esa confianza en que tú estás respaldado realmente y que conoces las coberturas, tu familia conoce las coberturas. Claro. Eso es importante. Y tienes la confianza de que yo te voy a responder. Y una herramienta de protección real. Es real, es una herramienta real. Y que ten la confianza que va a ir creciendo con el tiempo de que es real lo que yo te estoy dando, lo que te estoy vendiendo es real, no es un humo. Bueno, aquí está el equipo AA, en nombre de Arelis y Ana. En nombre de todo el equipo que trabajó pues esta increíble solución desde Seguro Sura, que es parte de este reto de aceleración, donde otros exponentes vendrán y también contarán un poco qué fue su historia, qué fue construir desde viendo a la persona, viendo a su familia, viendo la posteridad, viendo cuidar lo que tiene. Que yo siempre digo, mira, cada quien logramos diferentes niveles económicos, educativos y eso, pero al final, ese motor, esa casita, ese apartamento, ese carro, ese fruto de tu esfuerzo. Claro. Hay personas que son más organizadas que otros, pero yo pienso que esto es construir planificación familiar, organización, pensar no en el día a día, sino empezar a pensar a futuro. O sea, ¿cómo yo busco mayor seguridad? ¿Cómo yo le dejo algo mejor a mis hijos si yo no estoy mañana? Entonces, ahí es que digo, yo de verdad estoy muy agradecido, en nombre de Cadoar, por sus palabras, por este espacio, porque realmente hablaron desde lo que vivieron y desde lo que se ha construido y dejaron, aquí se pueden sacar más de 50 citas y mensajes de verdad que sí importantes, que eso yo sé que muchos profesionales
lo que queremos es que la gente se contagie de lo que se hace dentro de nuestras empresas, de estas organizaciones, de los profesionales, que otros que vienen detrás, que ven este podcast quizá hoy, mañana, en un año, 2 años, esto queda colgado ahí, pues escuchen estas vivencias y esto cada vez más, pues empecemos o no empecemos, sino que continuamente sigamos evolucionando, cambiando, creando oportunidades. O sea que muchas gracias por acompañarnos, por estar por aquí. Esta es su casa, ustedes lo saben. Y a ustedes, amigos, que nos ven, nos escuchan, este fue el episodio número 35 de Seguro No Sabes. Nos vemos la próxima semana, segurísimo, con otro espacio para seguir aprendiendo, innovando y evolucionando.